En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bienvenidos, amados hermanos, en esta preciosa hora. Que la paz de Cristo reine en cada uno de ustedes. Hoy en este momento la palabra de Dios nos dice: vuelvan a mí con todo corazón. Para eso vamos conmigo a la palabra de Dios que está en el libro del profeta Joel, en el capítulo 2 y versículo 12 al 18. Si usted tiene su Biblia, juntos vamos a leer conmigo la palabra de Dios. Busca su Biblia que está en el libro del profeta Joel, en el capítulo 2, versículo 12, 18. Dice así la palabra de Dios. Dice Yahvé: vuelvan a mí con todo corazón, con ayuno, con llantos y con lamentos. Rasguen su corazón y no sus vestidos. Vuelvan a Yahvé su Dios, porque Él es bondadoso y compasivo. Le cuesta enojarse y grande es su misericordia. Envía la desgracia, pero luego perdona. ¿Quién sabe si volverá atrás y nos perdonará? ¿Y hará producir de nuevo a nuestros campos, de los cuales sacaremos las ofrendas para Yahvé? Toquen la trompeta en Sión, promulguen un ayuno sagrado y llamen a consejo. Congreguen al pueblo, reúnan a los ancianos y que todos se purifiquen. Traigan también a los pequeños y a los niños de pecho, y que los recién casados dejen su cama. En el patio del santuario lloren los sacerdotes ministros de Yahvé y digan: Yahvé, perdona a tu pueblo y no lo entregues al desprecio y a la burla de las naciones. ¿Acaso permitirás que los paganos digan: ¿dónde está su Dios? Yahvé se mostró lleno de celo por su tierra y tuvo piedad de su pueblo. Palabra del Señor. Te alabamos, Señor. Amados hermanos, la palabra de Dios hoy nos dice: vuelvan a mí con todo corazón. Hoy Dios nos está diciendo a cada uno de nosotros que volvamos a Él con todo nuestro corazón. Dios hoy nos llama a cada uno de nosotros a una conversión genuina, que viene del corazón, porque así nos dice la palabra de Dios: vuelvan a mí con todo corazón. Y entonces, amados hermanos, ¿en qué forma nosotros vamos a volver a Dios? Nos dice la palabra de Dios: con ayuno, con llantos y con lamentos. Ahora bien, un ayuno es un sacrificio. Un ayuno es abstenerse de no comer o de no hacer, puede ser de algo que usted normalmente hace todos los días. A lo mejor usted le gusta ver televisión mucho y tiene que dejar todo eso, abstenerse, estar en las redes sociales, jugar puede ser. Entonces, eso es lo que Dios nos está pidiendo, pero a veces, amados hermanos, es difícil de hacer. Pero hoy, si hacemos con todo nuestro corazón o de corazón, es posible. Porque aquí nos dice la palabra de Dios que volvemos a Él, porque Él es que nos da la vida, Él es que nos da la fuerza, Él es compasivo con nosotros, nos dice la palabra de Dios. Es por eso. Entonces, volver a Dios con ayuno es dejar algo que tal vez a nosotros nos gusta hacer. Es un sacrificio. Pero también nos dice la palabra de Dios: con llantos y con lamentos.
¿Qué quiere decir con llantos y lamentos? Pedir con todo nuestro corazón que de verdad anhelamos cambiar, que de verdad anhelamos, queremos arrepentirnos, queremos convertirnos, queremos hacer mejores personas, mejores cristianos, mejores hijos, mejores padres. Pero es necesario entonces, como nos dice la palabra de Dios, regresar a Dios, que Él es la fuente del amor, la fuente de la gracia, la fuente donde Él es, que nos dice la palabra de Dios, que nos perdona. Él tiene misericordia con cada uno de nosotros. Por eso es tan importante cuando Dios nos dice, vuelvan a mí con todo corazón. Cuando alguien, por ejemplo, cuando un bebé llora, ¿qué quiere decir? ¿O en qué forma un bebé se comunica? Es a través del llanto. Cuando empieza un bebé a llorar, cuando un bebé empieza a llorar, ¿qué quiere decir? Quiere decir que puede ser que tiene hambre y uno le da de comer. O es probable también que tiene sueño. El bebé, cuando ya tiene sueño, se inquieta, empieza a llorar y después se queda dormido. Pero también un bebé llora. ¿Por qué? Porque quiere el afecto de su mamá, de su papá. Puede ser que después de un tiempo que está ahí en su cama, en su cuna, lleva unas cuantas horas, el bebé a veces empieza a llorar. ¿Por qué? Porque quiere el afecto de su papá, de su mamá, para que lo abracen. Entonces, Dios nos está diciendo, vuelvan a mí, o vuelvan con todo corazón, con llantos. O sea, en otras formas, que si nosotros, amados hermanos, cuando nosotros puede ser que estamos en oración o estamos en ayuno, pedir a Dios, dice, con llantos y lamentos. Con llantos, ¿por qué? Porque queremos algo de Dios, o porque a lo mejor nos cuesta cambiar. Si queremos cambiar, si queremos arrepentirnos, queremos convertirnos, de ser mejores cristianos, pero ciertamente que hay cosas a veces que no queremos dejar y nos cuesta, pero pedir a Dios, nos dice la palabra hoy, con llanto, porque queremos algo que Dios haga en nuestra vida. Queremos que Dios puede obrar en nuestra vida. Como un niño que necesita comer, o que necesita dormir, o que necesita un afecto de papá, de mamá. A veces cuando nosotros vamos a entrar en oración, vamos a entrar en la presencia de Dios, y a veces tenemos que derramar nuestras lágrimas. ¿Por qué? No es muchas veces porque queremos algo, sino que simplemente queremos que Dios nos abrace. Queremos que Dios nos dé su paz, nos dé su alegría. O a veces lloramos porque sentimos una paz en nuestra vida, porque sentimos el gozo de Dios en nuestra vida, que nos llena a través de la oración, a través de ese llanto. Y más aún, amados hermanos, cuando nosotros estamos pidiendo por una conversión, cuando nosotros estamos pidiendo a Dios y estamos completamente abandonados en las manos de Dios, arrepentidos. Por eso hoy Dios nos dice, vuelvan a mí con todo corazón, con ayunos, con llantos y con lamento. Dios quiere ver en nosotros, o Dios quiere de nosotros un arrepentimiento genuino del corazón que sale, porque así nos dice la palabra de Dios, dice que rasguen su corazón y no sus vestidos. Rasguen su corazón y no sus vestidos. No, Dios no quiere algo exterior, sino
Dios nos está pidiendo algo interior de nosotros. Por ejemplo, no podemos decir que somos cristianos si en nuestra comunidad nada más nos portamos con humildad o hacemos las cosas bien o venimos a servir en nuestra comunidad, y cuando estamos en nuestro hogar o cuando estamos en nuestro trabajo no nos importa. No se puede. Dios nos está viendo, más aún que somos cristianos, que seguimos a Dios. Nosotros debemos hacer las cosas correctamente, o por lo menos estamos luchando de hacer las cosas correctamente. Necesitamos una conversión muchas veces en nuestra vida. Es probable, amados hermanos, cuando nosotros nos reunimos en nuestro grupo de oración o cuando vamos a la iglesia, hablamos bien y hablamos a veces de bendición. ¿Cómo estás, hermano? Dios te bendiga. Pero cuando estamos en nuestro trabajo, después de la puerta de la iglesia, allá afuera, ¿cómo nos comportamos? ¿Será que somos nosotros que hablamos primero las malas palabras? Que llamamos a otras personas, a nuestros amigos, a nuestros compañeros, no por su nombre, sino que por su apodo. Es ahí donde Dios nos está pidiendo cambiar. Un cambio interior, no lo exterior. Lo exterior nos podemos decir o podemos comportarnos que estamos bien, pero por dentro, amados hermanos, y más aún cuando nosotros estamos afuera, del corazón, una conversión desde el corazón que necesitamos. Hoy Dios nos está dejando ver a través de su palabra. Cuando yo meditaba la palabra de Dios, me doy cuenta que necesito cambiar. Me doy cuenta que hay más que debo cambiar. Y es así, amados hermanos, cada vez que nosotros nos acercamos a Dios, cada vez que nosotros entramos más en la presencia de Dios, Dios nos empieza a pedir un cambio en nuestra vida espiritual, que seamos más transparentes, que cada día más seamos más transparentes. Hoy Dios nos llama a una conversión más en nuestra vida. Yo sé que usted se ha arrepentido de tantas cosas. Yo sé que usted está en el proceso, puede ser, de la conversión. Pero no puede llegar una conversión sin antes de arrepentirnos. Debemos de arrepentirnos para que llegue la conversión a nuestra vida. Yo necesito convertirme más. Yo necesito dejar ciertas cosas en mi vida. Yo no sé usted, puede ser que en tu forma de vestir, puede ser en tu forma de hablar, puede ser tu carácter, puede ser tantas cosas, pero solo tú lo sabes. Hoy Dios te dice a ti y a mí que volvamos a Él con todo el corazón, y que Dios nos pide hoy una conversión desde nuestro corazón, no lo exterior, porque así nos dice la palabra de Dios, no, sino que Dios quiere algo más profundo para cada uno de nosotros. Y es muy importante, amados hermanos, porque en este tiempo entramos en un tiempo de Cuaresma. Nuestra iglesia nos enseña todo eso, ir reflexionando paso a paso. Es el momento de reflexionar. ¿Dónde estamos? ¿Qué estamos haciendo? ¿Estamos mejorando nuestra vida? ¿Estamos obedeciendo la palabra de Dios? ¿Estamos poniendo en práctica la palabra de Dios? ¿O todavía no? ¿Cuánto hemos avanzado? A veces es necesario detenernos un momento, pensar, analizar a la luz de la palabra de Dios o a través de la oración, cuánto he avanzado espiritualmente. ¿Cómo está mi conversión? ¿Cuánto he cambiado desde que yo me he encontrado con Jesucristo en mi vida? ¿Cuánto yo he cambiado desde que yo he empezado a perseverar en el camino de Dios? ¿Cuánto usted ha cambiado? ¿Ha mejorado su vida o está igual? ¿O peor todavía? No. Si nos hemos encontrado con Jesús, si hemos
dicho, Señor, aquí estoy, si hemos dejado que Cristo ha tomado nuestra vida, debe haber un cambio en nuestra vida. Y es que no podemos decir soy cristiano y actuar como actúa el mundo. Y no podemos decir soy seguidor de Cristo y no se nota Cristo en nuestra vida, en nuestro corazón, en nuestra forma de hablar. Es necesario, amados hermanos. Hoy Dios nos dice, hoy Dios pide algo más profundo para cada uno de nosotros. Hoy Dios nos pide a nosotros, amados hermanos, una conversión desde el corazón. Algo más que debemos de hacer, de analizar. ¿En qué yo necesito convertirme? ¿En qué yo necesito arrepentirme? Y Dios está dispuesto de perdonar. Dice así. Dice, vuelven a Yahvé su Dios porque Él es bondadoso y compasivo. ¿Por qué debemos de regresar a Dios? ¿Por qué hoy la palabra de Dios nos dice a nosotros, vuelven a mí con todo corazón? ¿Por qué? Porque nos dice la palabra de Dios que Él es bondadoso y compasivo. Debemos regresar a Él porque necesitamos del amor de Dios. Necesitamos la compasión de Dios, necesitamos la misericordia de Dios en nuestra vida. Es por eso. Es que, amados hermanos, nosotros como seres humanos necesitamos llenarnos de ese amor, de esa bondad de Dios. Y solo Dios nos puede llenar nuestra vida. Nadie más. Ni un hombre o ninguna mujer en esta tierra pueda llenar tu vida, te puede dar esa paz. Nadie. Si a veces hay momentos de alegría, puede ser de paz que llega en tu vida, tal vez cuando compras un carro, un teléfono o cosas materiales, pero esa alegría, ese gozo que sientes es pasajero. Pero cuando Dios ya vive en tu vida, cuando le das el espacio a Cristo en tu vida, hay un gozo, hay una esperanza. Aunque llega tantas cosas en tu vida, saldrás adelante. ¿Por qué? Porque Cristo ya vive en ti. Porque le has dado un espacio para que Jesús habite en tu corazón. Y ese gozo nadie nos puede dar, ni en el mundo lo puedes encontrar, más que solo Cristo. Por eso hoy Dios nos dice en su palabra, vuelvan a mí con todo corazón. ¿Por qué? Porque Él es bondadoso, es compasivo y su misericordia es grande con cada uno de nosotros. Si usted y yo le hemos fallado a Dios, hoy Dios dice que está dispuesto a perdonar. Él es grande en su misericordia. Dios tiene compasión de ti. ¿Cuánto tal vez le hemos fallado a Dios? De una y otra forma, amados hermanos, somos pecadores. O de una y otra forma necesitamos cambiar en ciertas áreas de nuestra vida. Pero hoy Dios nos hace ese llamado. No somos dignos. A veces, siempre cada domingo que vamos en la Santa Misa y recibimos a Cristo, decimos esta palabra, Señor, yo no soy digno que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. No somos dignos, pero aún así, en la misericordia de Dios, Dios nos llama a nosotros, a cada uno de nosotros, para seguir. Dios nos está llamando hoy y que debemos de reflexionar a la palabra de Dios y que debemos meditar la palabra de Dios y hacer nuestro, mirar en nuestra vida, amados hermanos. ¿Qué debo yo arrepentirme? ¿De qué debo arrepentirme? ¿De qué necesito convertirme más a Cristo? Que cada día más, amados hermanos, se puede notar que somos seguidores de Cristo.
que cada día puede ser que pasa o cada mes, que se nota algo en nosotros, un cambio, hablar con amabilidad, tal vez sernos más humildes. Se necesita, el mundo se necesita de personas humildes. Si hay humildad, qué gran cambio podemos dar en nuestro hogar, con nuestra familia, en nuestra comunidad, en la sociedad. Personas humildes. Eso es maravilloso. Jesús fue humilde y impactó, y hasta hoy en día y sigue impactando vidas. ¿Por qué? Porque fue un hombre humilde. Fue Dios también. Pero, amados hermanos, por esa humildad, Él impactó. Porque Él dijo: sean humildes como yo, sean manso y humilde de corazón. Necesitamos seguir el ejemplo de Jesús en nuestra vida. Para poder impactar el mundo, necesitamos más humildad en nuestra vida. Para que otros puedan ver que de verdad somos hijos de Dios, necesitamos caminar con humildad. Es necesario meditar en qué le estamos fallando a Dios, en qué debo arrepentirme y convertirme más a Cristo en nuestra vida. Es el momento, amados hermanos, que entramos en este tiempo de Cuaresma. En este tiempo de Cuaresma estamos entrando, por eso Dios nos está llamando a la conversión. Dios nos está diciendo hoy: vuelvan a mí. Dice la palabra de Dios que Dios está con nosotros, que Dios tiene, dice, piedad a su pueblo. Yahvé se mostró lleno de celo por su tierra y tuvo piedad de su pueblo. Dios siempre nos mira con ese amor. Si hoy nos vamos a decidir volver a Dios, si hoy vamos a decidir cambiar, cuesta, sí. Por eso Dios nos está pidiendo un sacrificio, pues, dejar. Tal vez sí te va a doler, o tal vez sí no quieres cambiar, pero es necesario, porque una conversión desde el corazón vale la pena. Vale la pena, amados hermanos. Usted será victorioso en el nombre de Jesús, pero es necesario, pues, arrepentir, pero antes de eso, meditar, detenernos un momento y ver en dónde le estamos fallando a Dios y ver en qué debo yo cambiar, en qué debo mejorar. Pedimos a la luz de la palabra de Dios, o pedir a Dios a través de la oración, porque puede ser que usted dice: ¿en dónde? Si yo no fallo a Dios. Puede ser desde ya, es una de las cosas que debemos cambiar, ser más humilde. A veces pensamos que no fallamos, a veces pensamos que no cometemos errores, a veces pensamos que no hacemos nada, que todo estamos haciendo bien, pero es importante, pues, ver a la luz de la palabra. Dios nos pide algo especial, algo más profundo, amados hermanos, y vamos a pedir a Él que nos dé su gracia, que nos ayude a poner en práctica su palabra, meditar y llevar a Cristo con nosotros donde quiera que vayamos. No será fácil, pero pedimos la ayuda de Dios todas las mañanas, cada vez que nos levantemos y cada vez que nos vamos a acostar. Si quieres, cierra tu ojo en este momento, inclina tu rostro. Vamos a pedir a Dios que nos dé su amor, su gracia para poder seguir adelante. Padre amado, en esta preciosa hora, Jesús, te pido, Dios eterno, en este momento, que derramas, Señor, tu Espíritu sobre cada uno, Señor, mis hermanos, que han recibido en este momento tu palabra, que tú le des la gracia, la fuerza, Señor, para poder seguir perseverando, y que en cada uno de nosotros, Padre amado, haya una conversión genuina, Señor, una conversión la cual tú nos has pedido hoy a través de tu palabra. Desde el corazón necesitamos cambiar. Tuyo el poder y la gloria por siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.